el que arrancamos, que tiene que ver con, bueno, el gran problema que supone el cobro efectivo de las pensiones alimenticias. Cuando hay bastante legislación al respecto, se está agregando o proponiendo un nuevo artículo, o más de uno, con distintas puntas. La más dramática, si se quiere, o la más extrema es el plantear prisión a quien no cumple, siempre que no encuentren justificación para el no pago, ¿verdad? Tampoco va a ir a prisión a alguien que no puede realmente. Pero está más bien pensado para aquellas personas que, pudiendo pagar la pensión, bueno, inventan estrategias para aparentar no tener los recursos como para darle a sus hijos lo que les corresponde. De todas maneras, por lo que estábamos escuchando con la senadora del Partido Nacional, no habría realmente demasiada chance de que esto sea votado. Pero bueno, al menos es poner el tema sobre la mesa, es asumir que este es un gran problema que tiene nuestro país y que por alguna razón, y es lo que no queda muy claro, las medidas que ya existen no estarían siendo efectivas o no habría este mar de denuncias de pensiones incumplidas. Hablaban en el bloque anterior, habló Fernanda, Connie, apenas citaste que era por constitución un código. Hay un juicio, me parece que es el de técnica jurídica, algo apuntaba Fernanda, en el sentido de que el derecho penal, en la medida en que supone la eventual limitación a la libertad ambulatoria de las personas, tiene que tener algunas características. Primero, ser muy bien descrito, punto uno. Es decir, cuál es aquella actitud o actuación de la persona que es punible. ¿Tá? Segunda cosa, debe tener en cuenta también las circunstancias, por eso los delitos tienen atenuantes y agravantes, pero además tiene que tener el fin de impedir, digamos, otros daños mayores. Si no, no tiene ningún sentido. Y le limitan la libertad ambulatoria. Supongamos que un juez determina que este señor, ojo, la actitud del que no cumple con sus obligaciones, los que tenemos algunos años y algunos matrimonios, tenemos experiencia y sabemos la importancia y la responsabilidad de cumplir con lo que nos corresponde según los arreglos o fallos judiciales. A mí me da vergüenza y me irrita mucho. Felizmente, digamos, en las circunstancias y en los entornos que uno conoce, no conozco demasiadas personas que hagan esto. Pero es evidente, punto uno, que el registro tiene en este momento 52.000 inscriptos. Ese registro... ¿De deudores? No de deudores, de alcanzados por la norma de que debe llevarse control de quienes están obligados por obligaciones de pensión. 52.000, según, digamos, en el 18 eran 10.000. Vean ustedes los problemas de la estabilidad de las parejas, ¿no? De 10.000, cuando se hace la ley, en el 18 estamos en 52.000. 97% de mujeres y 3% de hombres son los que han, digamos, quienes administran, porque se establece todo un régimen. La Constitución no permite la prisión por deudas. En el artículo 52 lo dice así linealmente: nadie será preso por deudas. Por lo tanto, las objeciones también de naturaleza técnica son atendibles. Por lo que parece más sensato quizás es que las disposiciones administrativas que están en torno a este asunto sí tengan, digamos, una clarificación. Por ejemplo, el engaño es una manera de estafar. El delito de estafa precisamente se describe a partir de la noción del engaño. Estarías estafando a tus propios hijos, además. ¿no? Digamos, y es más, es un agravante, por eso hay jueces que lo han aplicado y abogados que han recomendado recurrir a las obligaciones de la patria potestad, que están perfectamente regladas y que aparecen como más sensatos. Quizás esto sea, el enfoque sea seguirlo más de cerca y eventualmente disponer de algunos recursos para que el Poder Judicial pueda seguir de cerca.
me parece raro esto de que te saquen la libreta, pero... Sí, parecen como ideas que tanto suman, ¿no? Aparentemente es la copia de alguna legislación comparada. Bueno, Bueno, Vero. creo que es importante, sin duda, mirar esto. Ahora, me cuestiono cuál es el aporte que se hace cuando en realidad se pone un proyecto que dice, cuidado, que vas a ir a prisión, y después en la misma discusión, a las pocas horas, no, mirá que por ahí no va a ser menos, nos quedamos con menos. Entonces creo que al final los mensajes terminan siendo un poco contraproducentes, ¿no? Y confusos. Tal vez, y confusos, tal vez porque, no sé si es la rendición de cuentas, el lugar donde uno puede meter de último momento un tema tan relevante como este, que me parece que amerita. Decía Connie, aportaba el dato de estos 52.000 obligados. Bueno, de esos 52.000 obligados, ¿cuál fue el seguimiento que se hizo? Porque hay ya disposiciones vigentes que tienen que ver con lo económico. Por eso yo pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Faltan normas o lo que falta es disponibilidad y recursos para que se hagan cumplir? mira, ya está vigente lo de que no se puede abrir una cuenta bancaria, no se puede solicitar ¿Cierre de fronteras? el cierre de fronteras creo que ya está. Sí. Ahora dudo porque también lo incluyen en este artículo, o sea, en este proyecto, no sé, digo, por qué aparecería nuevamente. Después está el tema de obtener la tarjeta de crédito, como decíamos, de cruzar con tus empleos. O sea, me parece que La el punto posibilidad de es... mandar a los abuelos. Bueno, eso Bueno, sin duda, eso pero también ya existe, existía. lo de los abuelos. Me estoy Toda refiriendo norma que existe. a partir de este registro. Ahora, si tenemos el registro para decir, mira, como dice Connie, el análisis, a ver cuántos tenemos de más, cuántos eran hace tantos años, el registro tiene que ser para que se cumpla. Porque si seguimos modificando las leyes, pero después no hay fiscalización, me pregunto cuál va a ser el resultado final. Me parece que el tema es tomar este asunto en serio, que se fiscalice, que haya más recursos para la fiscalización, porque yo no sé a cuántas personas conocen ustedes que no hayan podido obtener la tarjeta o no se le haya abierto una cuenta en el banco por estar en este registro. Y tal vez sí sanciones económicas, por ejemplo, para el empleador. Bueno, si hay un arreglo de partes y bueno, yo te pongo menos en la planilla, pero te estoy pagando más, que las sanciones sean extensivas también a quien acepta ese arreglo. Bueno, este artículo, por lo que yo entiendo, la intención acá yo creo que es apuntar más al que hace todas estas estrategias, Claro. que tal vez encontraba mecanismos de zafar con la legislación vigente. Pero no queda... Y en ese camino, tal vez, claro. bueno, podría ser una posibilidad, ¿no? Bueno, pero no está establecido. A ver, Alfredo, ¿por qué estás tan callado? No, porque es un problema que tiene muchos años, es muy grande y no se le da mucha bola, ¿no? Porque todos conocemos que es, la mayoría de las que sufren esto son las mujeres que se quedan con los hijos, el padre es abandónico, se pela y, si te he visto no me acuerdo, los hijos son propiedad de la madre y el hombre se lava las manos y se va por ahí, etcétera, etcétera. Y eso pasa incluso en todos los estratos sociales, ¿no? En algunos estratos sociales es muy difícil de controlar. Si la persona es informal, si trabaja informalmente, no hay cómo comprobar que tiene ingresos. Es dificilísimo. Ahora, en otros estratos sociales sucede lo que vos acabas de decir. Se ponen de acuerdo con los empleadores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que hay que hacer es una enorme presión sobre los empleadores, para que no hagan ese tipo de cosas. Es decir, no se puede permitir que alguien falsee, le está negando la comida a sus hijos. Es decir, es muy irracional el tema, porque no es que castigás a tu expareja, estás castigando a tus gurises, que no le das comida, ni ropa, ni nada. Entonces, me parece que es un tema cultural que yo siempre, cuando hablo de patriarcado, me dicen, hablas siempre de eso. Si esto no es patriarcado, ¿dónde está el patriarcado, no? Porque hablamos de que el 90% de los casos son mujeres que sufren esto, ¿no? Y los que no pagan realmente son los caballeros, los papás. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es controlar más, exigir y hacer incluso campañas con respecto a los empleadores. Señores, no pueden falsear los datos porque los que sufren son gurises, que son en definitiva el futuro de todos nosotros, ¿no? Entonces, me parece que hay un grado de conciencia muy bajo en esto, ¿no? Como que no pasa nada, la mujer se arregla de alguna manera. No se arregla de alguna manera. Entonces, me parece que la responsabilidad acá de los hombres hay que exigírsela y es con machacar el tema, ¿no? Los hijos son responsabilidad de ambos progenitores. También hay de todo. Acá voy a leer lo que pone un televidente, que no dudo que tiene que haber muchos casos de esos también.
Jajá, hace 15 años que le doy plata a la madre para mi hija, pero la usa para comprarse la colección de zapatos. La pensión alimenticia debería auditarse y controlar en qué se gasta. Yo creo que Seguro que sí. la hija está desnutrida, que no sea malo. Digo, pero a ver, ¿cuál sería el impedimento? No está mal que sea así. No, Me parece que podría ser parte porque la de- beneficiaria es la hija, no la Podría madre. ser parte de un proyecto serio, también incluir eso. Ah, que se ¿Serio? audite, decís. Claro, que se Ah, ta, ta, audite, ta, ta, serio, sí. meditado, Bueno, lo decía la propia estudiado, senadora, y no ¿no? de último minuto en una rendición de cuentas donde están para otras que cuestiones. además ¿no? ya repasamos que no debiera contener estas normas, ¿no? Porque Sí, esta claro. norma no tiene Por nada, eso. Nada que ver con la rendición de con cuentas. la materia claro. Tiene que ser presupuestaria. una A eso cuestión voy. aparte, ¿no? Si vas a legislar, legisla aparte. Sí, también me pregunto lo siguiente. Perdón, ¿qué es una- la pensión alimenticia? ¿Cuál es el alcance? Porque vos podrás tener 2 progenitores, los chicos, ponele, viven con la madre. Capaz que ese progenitor padre no pasa lo que podría o debería, según la ley. Aún así a los chicos no les falta nada. Entonces, ¿se acciona, no se acciona? Pero hay porcentajes establecidos, ¿no? Sí, sí, 20% con un hijo, 25 con 2 y 30 Esos son los con 3. usuales. Puede Claro. pedirse hasta el 50. Claro, digo, lo usual Depende es eso. siempre sí. la pensión alimenticia de las Digo, ¿cómo necesidades hacer de que los no niños termine y de siendo las un negocio también, no? O sea, posibilidades. Bueno, pero a ver, el para tema- malos administradores de la pensión alimenticia. Pero el tema es la responsabilidad negocio? compartida. No importa si la madre tiene determinado Claro. poder adquisitivo. Importa que cuando se conciben los hijos se asumen una responsabilidad que es compartida. Bien, perfecto. Auditemos Lo también vemos entonces los por gastos eso- de la madre. Y bueno, yo estoy de acuerdo, ¿por qué no? Por eso podría fijarse hasta el 50%. Lo habitual, que es lo que dice Alfredo, es que si es un hijo es el 20% y puede llegar a 25,2 y subiendo. Pero el principio es que los ingresos son compartidos en sociedad conyugal. Si tuvieran otro régimen de sociedad conyugal, podría irse. No, pero yo estoy recordando que en estas cosas, en el año 18 recuerdo los legisladores saliendo, digamos, de la votación de las normas que establecieron la responsabilidad pecuniaria y el registro, diciendo, se va a terminar el asunto porque ahora, para hacer un trámite, para esto, para una tarjeta, para un banco, va a ir al registro y se terminó la farra. Y estamos viendo que lamentablemente no todo se arregla con la ley, sino que hay que tener también los instrumentos para hacerla cumplir. Y hay un aspecto Para Bueno, social. por eso, de Julio, nuevo, ¿no? el tema de las leyes y su falta de fiscalización. Estamos No, es en el el tema de punto la cero. educación. Ahí el televidente mencionaba el tema de, bueno, de en qué se gastaban los... Que también está bueno aclararlo, porque cuando se plantean esas cosas se puede llegar a tender a generalizar. Bueno, si ese caso existe, que no dudo lo que dice el televidente... De que la mujer se compraba los zapatos, El artículo no sé qué. 47 del CNA lo que establece justamente la posibilidad de que se exija una rendición de cuentas, que el juez evaluará si hace lugar o no a dicha petición, pero existen los mecanismos legales Sí. previstos Otro también. televidente Hay le que- dice, sí, mira que un hay que abogado echarle un puede poco más el pedirle al ojo. juez que pida esa rendición de cuentas Claro. también. Bueno, obviamente hay situaciones absolutamente diferentes, donde en algunos casos realmente es un tema de alimento básico para subsistir. Y en otros casos, bueno, por ahí tiene otros tintes, donde además la complejidad del vínculo humano y más entre padres separados adquiere ribetes a veces Sí, a mí igual me gustaría maquiavélicos. agregar algo Pero bueno, de eso. es un tema realmente muy importante. No, y acá muchas veces se ha dicho que las mujeres toman de rehenes a los chiquilines con la visita, con determinadas circunstancias, con las Y los denuncias grupos, la falsas. guita. Acá también en esos porcentajes hay mucho de, bueno, yo sigo ejerciendo determinado dominio sobre vos y hay premios y castigos, ¿no? Muchas veces, bueno, la mujer tiene una pareja nueva y casualidad, no se paga más la pensión. Hay muchas circunstancias que también tienen que ver con lo social y con entender que la responsabilidad es la responsabilidad más allá de las circunstancias. Y no es estrictamente una cuestión solo de alimentar a los niños, sino que tiene que ver con, siempre los jueces evalúan las necesidades de esos niños, el nivel de vida que mantienen y la posibilidad de los papás. No importa si el progenitor que tiene a cargo a esos niños, era un poco lo que mencionaba Vero, es compartida la responsabilidad entre ambos padres, sea quienes sean en este caso. Creo que eso también es importante poner el foco porque quizá uno puede decir, bueno,
con esto cubren la alimentación. Bueno, pero no es solo la alimentación. Claro, la alimentación no es solo lo que va al estómago. Claro, ¿verdad? está la educación, Se entiende mucho está la más, por vestimenta, supuesto. está el derecho a la dispersión, ¿Cuánto mejor sería el si los seres deporte? humanos pudiéramos dialogar y dirimir todos estos asuntos Por eso sin siempre necesidad de es intervenir clave la la posibilidad justicia? de los progenitores de generar eso. Bien. Las posibilidades son importantes, por eso también hay que ver el tema del mínimo. Mucho para hablar de ese tema. Yo propongo que lo retomemos una vez que sepamos cómo viene la discusión además en el Senado, porque, bueno, hay muchas otras aristas que no hemos podido tocar en el día de hoy. Ya hay abuelos escribiendo por aquello de que les pasa a ellos la obligación. Sí, claro. Lo dejamos pendiente, promesa. Antes